Hola, buenas noches, bienvenidos sean todos, amigos, iglesia, hermanos, todos los que nos están viendo en esta ya noche, viernes, ya son las 8 de la noche otra vez, estamos listos para este curso, serie, Camino al Apocalipsis. Gracias a Dios porque se ponen en contacto con nosotros. Gracias a Dios que por este medio nos podemos reunir otra vez para seguir estudiando este bendito libro que es el libro del Apocalipsis, de las revelaciones. Gracias doy a Dios por sus vidas y pues vamos a dar comienzo. Hoy vamos a estar hablando del quinto sello, cómo se desata este quinto sello, y con este quinto sello pues viene la muerte de los mártires de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la tribulación o de la semana 70. Vamos a la Biblia, precisamente vamos al libro del Apocalipsis. Les pido que me acompañen. Vamos otra vez ahí al capítulo 6 y está escrito ahí en los versículos 9 al 11. Vamos a leer. Si tienen sus Biblias, si pueden acompañarme. Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron, versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias a Dios damos por su palabra. Gracias, Señor, que nos permites en esta tarde abrir nuevamente la Escritura y escuchar tu palabra, lo que tú ya nos revelaste, lo que tú ya nos diste hace más de 1900 años que fue escrito este bendito libro, y damos gracias por él en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se abre el quinto sello. Nuestro Señor Jesús permite que se abra este quinto sello, y dice la Escritura que aparece una imagen en el cielo, y en esa imagen aparecen los muertos, las almas, bien, las almas de los que fueron perseguidos, fueron muertos por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y esto durante todo el periodo de la tribulación, que es de, sabemos, 7 años, también llamada la semana 70, o el periodo de la angustia de Jacob, o la tribulación y la gran tribulación. Pero quiero que comencemos haciendo un resumen del sello anterior, que es el cuarto sello. Recuerdan, la semana pasada, nuestro Señor Jesús, al desatar el cuarto sello, se desata el caballo amarillo y comienza un periodo de mortandad en la tierra. ¿Qué resultado vimos? Pues de las guerras que desata el segundo caballo, cuando se termina el periodo de paz, que desató el primer sello. El segundo sello desata lo que es la guerra. El tercer sello desata lo que es el caballo negro, que es el hambre. Y como resultado de todo esto, pues viene a la tierra recesión económica, vienen problemas de tipo económico a nivel mundial, y con ello pues también viene la hambruna, y todo esto desata lo que es el cuarto sello, que es la mortandad. El jinete que cabalga el caballo amarillo, en este caso, es el único de los jinetes que lleva nombre, y su nombre está escrito, es muerte. Esa palabra muerte viene del griego thanatos, que significa mortandad, significa mortal, que significa morir, ya sea de forma violenta o de forma natural. Y de ahí viene también pues la palabra tanatología, que es la ciencia
que estudia a la muerte, el significado de la muerte, sus procesos, sus rituales, y establece que la muerte corporal pues es el fin de la vida, ahí termina la vida o es la falta de la vida, como también piensan los ateos, ¿verdad? Los ateos dicen que bueno, pues ya se muere, este cuerpo muere y ahí se acaba la vida, ¿verdad? Así también piensan los ateos, ¿verdad? Y cabe mencionar pues que los ateos cuando mueren pues dejan de ser ateos. Gloria a Dios, gracias a Dios por ello. El color amarillo, les recuerdo, se asocia con lo que es flojera, con lo que es enfermedad, se asocia también con lo que es debilidad, con las pestilencias, con las enfermedades como la hepatitis, como la lepra, como el cáncer, como la desnutrición severa. Todas estas enfermedades pues tienden a poner la piel del hombre, que la tienden a poner de color amarillento. Y cabe mencionar pues que lógicamente la muerte pues la enfermedad es un previo a lo que es la muerte. También el color amarillo vimos que se asocia con la raza oriental, con los asiáticos, muy en específico con los chinos, ya que en esta raza se han generado las peores pandemias de la humanidad, incluyendo la que tenemos el día de hoy, y que pues hasta el mismo presidente de Estados Unidos la llama el virus de China, o el China virus en inglés, ¿verdad? Dijimos que el nombre del jinete es muerte, y lo sigue el Hades. El Hades vimos que es un concepto griego, que es similar al concepto hebreo que es el Seol, y que ambos significan la morada o lugar de los muertos. Es un lugar o estado de las almas, donde están las almas fallecidas en el sepulcro, y que también estudiamos que es un lugar ya a partir de que nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a él como la Gehenna. Es un lugar de tormento y de castigo previo precisamente al posterior juicio de Dios que vendrá cuando sea el juicio del gran trono blanco. Nuestro Señor Jesucristo lo llamó la Gehenna. La Gehenna pues se refiere al infierno, y la Gehenna es un valle ahí en Israel, donde el pueblo de Israel empezó a celebrar un culto idolátrico a un dios llamado Moloch. Era un ídolo que tenía fuego por dentro, y en el cual se aventaban en sacrificio a los niños delante de él. Se le ofrecían sacrificios de niños, y pues eran quemados vivos dentro de este ídolo. Y posteriormente este valle fue utilizado por los israelitas, por el pueblo de Israel, como lugar de basurero de Israel, y en ese lugar se quemaba la basura continuamente, y a ese lugar el Señor se refirió como el infierno. Dice también la Escritura que nuestro Señor Jesús, al morir en la cruz del Calvario, Él baja precisamente a ese infierno, al Hades, al Seol, como quieran llamarle, y ahí le arrebata las llaves de la muerte al diablo, que tenía en ese momento la posesión de este lugar, de esta región de los muertos, porque el que moría sin Cristo pues iba a este lugar. Pero al momento de que Jesús muere, baja a este lugar y recupera esas llaves de la muerte, y nuestro Señor Jesús, a todos los que creemos en Él, nos vino a dar vida, y nos vino a dar vida en abundancia, y por lo tanto pasamos de muerte a vida. Amén, gloria a Dios. Entonces, en resumen, ese cuarto caballo, el caballo amarillo, y el jinete que lo monta, su principal función, que es la muerte, su principal función y objetivo, al ser desatado en el periodo de la tribulación, es el de matar. Ese es su principal objetivo. Dice la palabra que se le da potestad y poder de matar a la cuarta parte de la población mundial. En ese momento, que ya hicimos un cálculo, es aproximadamente 1.700 millones de habitantes que morirán en ese
periodo cuando es desatado ese cuarto sello, el caballo amarillo. Y por último vimos que este cuarto este jinete tiene autoridad para matar con 4 diferentes instrumentos que vimos. Si recuerdan, pues es en primer lugar, pues son las guerras, la espada, las hambrunas, la mortandad a través de las pestes y finalmente también con las fieras de la tierra. Amén, que vimos esas fieras de la tierra, pues pueden ser precisamente ya sean felinos, animales salvajes, pueden ser los mismos islámicos, violentos, pueden ser también demonios y finalmente también pueden ser pues los animales inmundos que habla Levítico capítulo 11, que son portadores de los virus que producen la muerte. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta ahí tenemos el resumen de la clase anterior y hoy vamos a comenzar pues ya con el quinto sello, con ese quinto sello que leímos ahí en Apocalipsis 6 del 9 al 11 y recordemos que precisamente cuando nuestro Señor Jesús permite que se abra el primer sello, el anticristo se manifiesta como líder mundial en el mundo y dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses 2:4. Si quieren vamos rápidamente ahí a 2 Tesalonicenses 2:4. Dice la escritura que cuando surge el anticristo, dice que en el 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, pues al ser desatado ese primer sello, hemos aprendido que con el anticristo pues viene una persecución en contra de todo lo que se llame Dios en el mundo, todo lo que se llame o que sea objeto de culto, y comenzará pues con una persecución a nivel mundial, sobre todo contra, como ya hemos visto, contra el cristianismo que esté vigente en ese tiempo. En ese momento, a partir del primer sello, pues será perseguido a nivel mundial, o sea, va a ser implacable esa persecución. Y yo digo que pues no nomás comenzará, sino más bien continuará, porque si vemos las noticias el día de hoy, pues la persecución de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues ya está comenzando, ya comenzó a nivel mundial. La iglesia de Cristo, como aprendimos, es la única iglesia perseguida a nivel mundial, y es perseguida en muchos países como China, como Corea del Norte, como la India, como Japón. En países musulmanes también es perseguido el cristianismo, como en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, en Siria, en Yemen, en el Líbano también es perseguida la iglesia de Cristo, en Turquía, en Indonesia, en Egipto, etc. Muchos países del mundo el cristianismo es la única religión que es perseguida, pues por algo ha de ser, ¿verdad? También ya vimos que la persecución de la iglesia de Cristo ha comenzado ya también en países como el de Estados Unidos, que Estados Unidos pues en sus orígenes comenzó con bases cristianas, fue considerado durante muchos años como un país cristiano, pero que en la actualidad ya gobernadores ateos en contra de Cristo, en contra de la palabra de Dios, pues han comenzado a atacar a la iglesia de Cristo. Gobernadores, por ejemplo, como el gobernador de California en Estados Unidos, en Nueva York, han comenzado a perseguir a la iglesia de Cristo, le han prohibido que se reúnan, que las congregaciones cristianas se puedan reunir. Además les ha prohibido que alaben a Dios, que oren a Dios. O sea, el ataque es
terrible, ¿verdad? Y pues que el Señor, nuestro Señor Jesús, los reprenda, y nosotros también los reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y Él es el único que puede decidir si adoramos, si no adoramos. Es más, Él nos enseñó a cómo orar, cómo buscar de Dios, y pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así dice la palabra en el libro de los Hechos. Entonces, esto que está sucediendo pues apenas es un previo a lo que será la persecución futura. Eso es lo que les quiero yo dar a entender, que esto es un previo. Lo que estamos viviendo ya ahora es apenas un previo de lo que será más adelante, cuando comience la tribulación, cuando comiencen los 7 años de la semana 70. Dice la palabra que entonces la iglesia de Cristo será perseguida, y será perseguida por todo el mundo, ¿verdad? Por todo el mundo, y durante todos esos 7 años. Se me pasó decirles, ¿verdad?, que conforme a la persecución actual, pues aún muchos pastores, muchas iglesias han decidido cerrar sus congregaciones. Y aún he escuchado a través de varios hermanos o aún pastores, pues que a partir del año 2021 ya no se permitirá que las iglesias cristianas nos podamos reunir. Pues todo habla esto, pues que se está cumpliendo la palabra de Dios, que estamos viviendo ese previo a esa persecución, pero la peor persecución será cuando se inicie la semana 70, cuando se ha desatado el primer sello, que es el anticristo que sale venciendo y para vencer, como está escrito, a través de ese caballo blanco. Hoy estamos aprendiendo acerca del quinto sello, cuando se desata, cuando nuestro Señor Jesús desata precisamente ese quinto sello. Y quiero decirles que cuando se desata este quinto sello, hay un cambio de escenario en el libro del Apocalipsis. El escenario cambia de la tierra y se va hasta el cielo. Amén. Esto es como que se abre un paréntesis. El libro del Apocalipsis abre un paréntesis. Dejan de salir esos los primeros 4 caballos que salen en serie. Y con este quinto sello nos vamos al cielo, y ahí aparece en la imagen, en el cielo aparece el alma de los creyentes en Cristo, que serán víctimas precisamente del anticristo durante los 7 años que estamos comentando, que son la semana 70 o la tribulación o gran tribulación, como lo queramos llamar. Y esas almas claman al Señor que se les haga justicia, porque esas almas fueron perseguidas y fueron decapitadas por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que con este sello desatado, el quinto, pues se hace un paréntesis concluyendo los 4 primeros caballos que son desatados con sus respectivos jinetes, y a esos 4 caballos con sus jinetes se les conoce también como los 4 jinetes del Apocalipsis. Hemos escuchado esa referencia, ¿verdad? Los 4 jinetes del Apocalipsis, bueno, son esos primeros 4 sellos que son desatados por nuestro Señor Jesucristo, comenzando este tiempo de tribulación y de juicios que vendrán sobre la tierra, y comenzando precisamente el gobierno del anticristo, que como sabemos durará nada más 7 años. Digo nada más, pues se oyen poquitos años, ¿verdad? Aunque conforme a lo que estamos viviendo en la actualidad, bueno, 7 años serán 7 años, pero serán 7 años terribles que vivirá la humanidad. ¿Qué ve el apóstol Juan? Dice ahí que el apóstol Juan ve 2 cosas muy importantes que vamos a analizar precisamente en esta enseñanza. Primero, lo que ve Juan allá en el cielo, ve un altar.
Y en segundo lugar, dice que él ve a las almas de los muertos que son seguidores de Cristo. Dos cosas importantes, ¿sí? En segundo lugar, vemos que ve a los muertos que son seguidores de Cristo, que son discípulos de Cristo en ese periodo. Y a estos muertos cristianos, ¿verdad?, los vamos a llamar los mártires. A partir de ahorita los vamos a empezar a llamar como los mártires de Cristo de la tribulación. Amén. Los mártires de Cristo de la tribulación son los muertos en Cristo que mueren en este periodo de 7 años de gobierno del anticristo en este mundo. Vamos entonces a entender primeramente lo que ve Juan, el apóstol Juan, que es un altar. ¿Qué es un altar? Bueno, vamos a definir lo que es un altar. El altar viene del griego tusiasterión y significa, si los que gusten tomar apuntes, eso es bien importante, el altar significa el lugar de sacrificio, lugar que en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios, el altar era utilizado para ofrecer las ofrendas quemadas de diversos animales que eran ofrecidos en expiación o eran ofrecidos para perdón de los pecados. Y en el templo estos sacrificios de animales pues eran animales como corderos, como la vaca roja, como ovejas, carneros y algunos otros aves que se ofrecían precisamente en sacrificio en el templo. Como cristianos sabemos que esos sacrificios, tanto en el tabernáculo levantado por Moisés en el desierto como en el primer y segundo templo judío, esas ofrendas, esos sacrificios eran o fueron un símbolo en el Antiguo Testamento de lo que sería más adelante el sacrificio que haría nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Jesús se ofreció como un cordero para ya perdonar nuestros pecados a todos los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre nos ha perdonado todas nuestras faltas, nuestros pecados. Cristo nos ha limpiado, nos ha sacado de la muerte, porque la muerte es una consecuencia del pecado, es un castigo. Desde que pecó nuestros padres originales, Adán y Eva, pecaron, cayeron como en el castigo de la muerte, pero Cristo vino a levantarnos ese castigo de la muerte, y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, como cristianos sabemos que el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús fue hace casi ya 2000 años, y que pues el Señor ya nos ha perdonado. Ya no hay necesidad de presentar nuevos sacrificios, porque por medio de la fe en Cristo podemos ser salvos. Juan dice, hablando del altar, dice que Juan vio debajo del altar las almas de los mártires de Cristo. Acuérdense, estamos hablando ya de los mártires de Cristo en este periodo. ¿Y por qué? Nos podemos hacer la pregunta de por qué debajo del altar. Bueno, recordemos que en el periodo de la tribulación, de los 7 años del gobierno del anticristo, el anticristo permite al pueblo de Israel reconstruir el templo. Sería la reconstrucción del tercer templo, que ya aprendimos también, pues que ya prácticamente está listo todo para que en el momento que tenga el pueblo de Israel el permiso de reconstruir ese templo, pues sea reconstruido rápidamente, máximo en 4 meses ya estará listo, porque ya tienen todo preparado. El pueblo de Israel, los sacerdotes israelitas, ortodoxos, judíos, ya tienen todo listo, y dentro de ese templo pues va a estar también otra vez levantado ese altar de sacrificios. O sea, ese altar de sacrificios va a estar en funcionamiento en ese periodo de 7 años. Entonces dice que Juan ve bajo el altar de los sacrificios un verdadero sacrificio en ese tiempo, que serán precisamente los mártires de Cristo que morirán. Dice la palabra, dice ahí en el Apocalipsis, que son decapitados
y que realmente ese es el sacrificio que nuestro Señor Jesús aceptará de parte de los mártires de Cristo en ese tiempo, precisamente por su fe puesta en Él y en Jesús, y por haber rechazado al anticristo en ese momento. Entonces, ¿por qué ve debajo del altar? Bueno, porque este es un sacrificio que sí va a aceptar nuestro Señor Jesús, de los cristianos que lo acepten y mueran. Ese es el problema de este periodo de tiempo, es que como ya termina el periodo de gracia, una vez que concluye con el arrebatamiento de la iglesia, al momento de comenzar el gobierno del anticristo, pues ya ese periodo de gracia termina y comienza un periodo que también es de gracia, pero por la fe en Cristo, pero con la necesidad de ofrendar sus vidas, ahora sí que en sacrificio, al rechazar la marca del anticristo o la marca de la bestia, que estudiaremos más adelante. Amén. Entonces, este es un sacrificio que es aceptable por el Señor. En ese momento, los sacrificios que presente el pueblo de Israel durante durante los 3 años y medio primeros de la tribulación, porque recuerden que el anticristo entrará al templo, terminará con los sacrificios y dirá: no más sacrificios, ahora sí que adórenme a mí, porque yo soy el Dios, yo soy su Dios. Y ahí el pueblo de Israel lo va a rechazar, no va a aceptarlo como Dios, será engañado durante 3 años y medio, durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, pero a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio, entra al templo, elimina los sacrificios y se presenta a él como el Dios al que se le debe de adorar. El pueblo de Israel no lo rechaza, es perseguido también el pueblo de Israel, y entonces haciendo un resumen, pues no aceptará a nuestro Señor Dios durante los primeros 3 años y medio esos sacrificios de corderos, de animales que presentará los sacerdotes, el sumo sacerdote del tercer templo. No son aceptados. Los que sí son aceptados debajo del altar son los sacrificios de los cristianos, de los hermanos que morirán perseguidos y decapitados en ese periodo. Entonces, aquí podemos entender varias cosas, podemos aprender, y se nos revela varios puntos. 5 puntos apunté yo que podemos aprender. Bueno, en primer lugar, que durante la tribulación, durante los 7 años del gobierno del anticristo, sí habrá salvación en el mundo. Amén. En esos 7 años, gracias al Señor, los creyentes en Cristo sí podrán ser salvos. El segundo punto es que pues esos creyentes en Cristo en ese periodo, para obtener su salvación, tendrán que morir al dar testimonio de Cristo, rechazando precisamente al anticristo. Y dice la palabra que el Señor entonces sí aceptará su fe en Él y su sacrificio, que es bajo el altar, como ya vimos, y serán válidos para su salvación. O sea, ahí ya no nada más será la salvación por fe, sino también será por entregar sus vidas en sacrificio, rechazando al anticristo. En tercer lugar, vemos que Juan ve las almas de los muertos en Cristo, pero ya las ve en el cielo. Este punto también nos enseña varias cosas y nos confirma varias enseñanzas que hemos enseñado aquí en la congregación, aquí en esta iglesia. Jesucristo Gobierna nos confirma varias doctrinas que hemos enseñado. La primera es que el arrebatamiento es pretribulacional, o sea, previo a la tribulación viene un arrebatamiento. La iglesia de Cristo es arrebatada, viene el arpazo que hemos hablado, que hemos enseñado, y que ya para ese momento de la tribulación, pues ya ese arrebatamiento ya habrá sucedido, ya la iglesia de Cristo fue resucitada, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en ese momento
preparados para la venida de Cristo, la primera fase de su venida, seremos arrebatados en las nubes y estaremos ahí con el Señor y seremos llevados allá al tercer cielo, como está escrito, como leímos en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Entonces, ese es otro punto importante que debemos aprender, que estamos ratificando. Otro punto importante es que los muertos en Cristo, Juan ve las almas de los muertos en Cristo allá en el cielo. ¿Por qué las almas? Bueno, porque recordemos que mientras no se haya dado el arrebatamiento, mientras no se haya dado la primera resurrección de los muertos en Cristo, si llegamos a morir antes de ese momento, dice la palabra que nuestra alma sube al cielo. O sea, no van nuestros cuerpos al cielo, va nuestra alma al cielo esperando la resurrección del cuerpo, o sea, la primera resurrección. Tenemos que esperar con nuestra alma allá en el cielo. Eso es precisamente lo que le sucede a los muertos en Cristo que mueren durante la tribulación. Sus almas tienen que esperar a ser resucitadas, porque nosotros ya resucitamos. Espero que esto nos quede claro, que me pueda yo dar a entender. O sea, nosotros para ese momento ya estamos resucitados y ya tenemos cuerpos glorificados y ya estamos allá con el Señor en el tercer cielo, la iglesia que se fue en el arrebatamiento. Pero los que mueren en la tribulación, sus cuerpos todavía no resucitan, van a ser resucitados, dice la palabra. Ahorita vamos a leer, al final vamos a leer cómo las almas de los mártires de Cristo que mueren en este periodo serán resucitados, pero hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es al final de los 7 años de la tribulación. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí nos va quedando claro? ¿Sí? No los estoy haciendo muchas bolas. Amén. Gloria a Dios. Espero que no, ¿verdad? Porque el Señor, el Espíritu Santo, es el que nos está enseñando en esta tarde. Entonces, dice ahí la Escritura, donde leímos que el Señor va a proveer a esas almas de los mártires de Cristo, les va a proveer de vestiduras blancas. Acuérdense que el blanco es sinónimo de santidad. Dios, el Señor, les va a proveer, en lo que sus cuerpos son resucitados, les va a proveer a esas almas vestiduras blancas de santidad, y les dice que descansen y esperen un poco más para que se unan a ellos todos los demás que morirán por causa del testimonio de Cristo en ese periodo de la tribulación. O sea que aquí, gloria al Señor, podemos dar gracias al Señor, que podemos entender que muchos aceptarán a Cristo en este periodo de la tribulación. Muchos llegarán a salvarse, y por eso le damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Amén. Muchos se podrán salvar en ese tiempo de la tribulación. ¿Qué podemos inferir también de todo esto, precisamente de la persecución de la iglesia en este tiempo de la tribulación? Bueno, pues que será algo terrible. Será perseguida la iglesia de Cristo en este periodo de la tribulación. Será muy difícil, será muy complicado. Sabemos que será muy difícil el poderse esconder debido a todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, como el internet, como las computadoras, los celulares, las cuentas bancarias, las identificaciones digitales, etc. Será ya muy difícil esconderse en ese tiempo. Entonces, los cristianos, los creyentes en Cristo que rechacen y no acepten la marca de la bestia en ese tiempo, pues serán perseguidos. Entendemos también que esa marca, que veremos más adelante también en los siguientes estudios,
pues es un chip, ¿verdad? Es un chip microscópico que será introducido ya sea en la mano derecha o en la frente de la gente para que pues sean controlados. Dice la palabra que el que tiene la marca de la bestia, los que no tienen la marca de la bestia no podrán ni comprar ni vender productos básicos, alimentos. Entonces será muy difícil esconderse de la persecución venidera y en contra del cuerpo de Cristo que se dará en este periodo de la tribulación. Será muy difícil esconderse y serán atrapados y pues dice la palabra pues que morirán, ¿verdad? A causa de esa muerte que será la decapitación, porque así está escrito, así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes, entendiendo todo esto, podemos hacernos la siguiente pregunta? ¿Quiénes se van a quedar en ese tiempo en la tierra después del arrebatamiento y padecerán precisamente como cristianos esa persecución venidera, que como ya vimos ya se inició, pero se va a recrudecer cuando se desate el primer sello y surja el anticristo en el mundo, que ya está, pero que no se puede manifestar, como hemos aprendido, hasta que la iglesia no sea quitada de en medio, hasta que nosotros nos vayamos. Él se va a poder manifestar, porque Él no puede manifestarse, el anticristo, plenamente, aunque ya viva, aunque ya exista, aunque ya esté preparando todo. Él sabe que no se puede manifestar mientras la iglesia de Cristo estemos aquí. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes se van a quedar? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Con respecto a los que sean dejados atrás, ¿sí? O a los que se queden en el tiempo del arrebatamiento, en el momento del arrebatamiento, bueno, pues podemos inferir y entender varias cosas. ¿Quiénes serán esos mártires de Cristo que van a surgir en ese periodo de la tribulación de 7 años? Bueno, pues en primer lugar, podemos entender por todas las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo, con las vírgenes sensatas, insensatas, etcétera, pues que los cristianos carnales, como hemos aprendido, como aprendimos el domingo pasado, muchos cristianos que son carnales, que no andan, que no se llenan del Espíritu Santo, que no están llenos del Espíritu Santo, se van a quedar. Si tú eres un cristiano carnal, pues yo te invito a que te conviertas en un cristiano espiritual. Recuerden que un cristiano carnal pues es todo lo contrario a lo que es un cristiano espiritual. Un cristiano carnal pues es el que no se prepara precisamente para cuando venga el esposo, que esté listo como las vírgenes sensatas. Hay 5 vírgenes sensatas que se preparan con sus lámparas llenas de aceite. Recuerden que el aceite es figura del Espíritu Santo, que tú para ser un cristiano espiritual tienes que estar listo, preparado con tu lámpara llena de aceite, que es figura del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que llevar una vida espiritual, una vida de oración, una vida esperando al Señor, lleno del Señor, lleno de su palabra, aprendiendo la palabra. Lo que estamos haciendo en este momento es aprender la palabra, recibir la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos llenándonos de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, de su palabra. Estamos confesando también su palabra. Amén. Nos estamos preparando para ese arrebatamiento como cristianos espirituales. Pero si eres un cristiano carnal y te llegas a quedar precisamente, pues al momento del arrebatamiento, pues tú tendrás que vivir ese tiempo de la persecución. Entonces, inferimos también con base a esto que muchos cristianos carnales, que son hoy carnales, en el tiempo de la tribulación, aceptarán realmente a nuestro Señor Jesucristo, dejarán de ser carnales y por la situación y por el conocimiento de la verdad que ellos tengan, pues buscarán de Jesucristo en el tiempo de la tribulación.
pero ellos saben, ¿verdad? Y reconocen, y conociendo la verdad saben que lo mejor es rechazar esa marca de la bestia, no aceptar adorar al anticristo y aceptar morir en ese tiempo de la tribulación. Amén. Esto es bien importante que lo entendamos, que muchos cristianos carnales se volverán espirituales en el tiempo de la tribulación. Gloria a Dios, que es lo mejor. Yo te animo, si te llega a pasar eso, pues que en ese tiempo, si te das cuenta que es el tiempo de la tribulación, que estás siendo perseguido, de ninguna manera aceptes la marca de la bestia, ni adores a la bestia, ni a su imagen, ni al anticristo. Amén. También vemos que habrá otros muchos que en la actualidad están escuchando la palabra de Dios, están escuchando estos mensajes, estas enseñanzas, pero no han decidido aceptar a Cristo en su corazón. No le dan importancia a la palabra de Dios, no les importa, creen que Dios pues sí existe, pero está ya muy lejos, que no se va a cumplir la palabra de Dios conforme se está cumpliendo. Muchos piensan que, bueno, pues si la palabra de Dios se ha predicado tantos años, ya casi 2000 años, y Cristo no ha venido, pues no vendrá, ¿verdad? Y que son puros cuentos chinos. Pero ahí muchos de ellos, en el tiempo de la tribulación, decidirán finalmente aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Desafortunadamente, pues será en un tiempo complicado, difícil, un tiempo de persecución, pero gloria a Dios, muchos de ellos, de los que, y por eso te estamos haciendo una invitación para que el día de hoy, voy a hacer una invitación al final, para que aceptes a Cristo en tu corazón en este tiempo, que todavía es posible aceptarlo y no tengas que ser perseguido y decapitado en ese tiempo de la tribulación. Entonces, primero son los cristianos carnales que aceptarán a Cristo en la tribulación. En segundo son los que han escuchado la palabra, pero no han aceptado, pero aceptarán más adelante, ¿sí? También muchos de los mártires cristianos de la tribulación serán judíos, serán parte de la casa de Israel, serán judíos que finalmente, como dice la Escritura, aceptarán a Jesucristo como el Mesías, a Yeshua HaMashiach como el Mesías verdadero, rechazarán al anticristo, y entonces muchos del pueblo de Israel, muchos judíos, amén, gloria a Dios, aceptarán a Cristo como su Señor y Salvador, recibirán a Cristo y también morirán como mártires de Cristo en este tiempo de la tribulación. La persecución al pueblo de Israel será terrible, pero dice la Escritura, Romanos capítulos 9, 10 y 11, que el pueblo de Israel será salvo en ese tiempo de la tribulación. Entonces tenemos otros salvos que son el pueblo de Israel, que aceptarán a Cristo como su Señor y como su Salvador. Ya hemos visto, ya conocemos a muchos cristianos que son judíos en la actualidad, son mesiánicos, amén, gloria a Dios. Yo tengo hasta amigos cristianos que son judíos, amén, que ya han aceptado a Cristo, que predican de Cristo también en la actualidad, pero muchos otros aceptarán a Cristo en ese tiempo de la tribulación y serán parte de los mártires de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, y desafortunadamente también quiero decirles, amigos, hermanos, que muchos creyentes en Cristo en ese periodo de la tribulación, en ese periodo de 7 años, muchos de ellos también cederán al temor de ser precisamente muertos, decapitados, cederán al temor de morir de hambre, de ver a sus hijos en ese tiempo morir de hambre, y muchos, y espero que no sean muchos, pues decidirán aceptar la marca de la bestia, como está escrito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 10, si quieren vamos a leer, es en Mateo 24, 10,
Vamos a ver cuando Jesús habla precisamente de los últimos tiempos, da su último gran mensaje en el Monte de los Olivos. Y fíjense lo que dice 24:10, dice así, dice en las señales en el fin de los tiempos, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Bueno, esto nos habla de que muchos, aun que conocen de la palabra de Dios, van a tropezar. Dice, y se entregarán unos a otros. Hablarán diciendo, mira, pues aquí hay un cristiano pues lo vamos a entregar, ¿verdad? Y pues yo prefiero recibir la marca de la bestia para poder comprar y vender. O sea, van a cometer un grave error, van a tomar una decisión muy grave en el tiempo de la tribulación, aceptando la marca de la bestia, precisamente por ese temor que tendrán de morir decapitados o de ver morir a sus hijos, ¿sí? Al no recibir la marca para no recibir la marca de la bestia, pues desafortunadamente esta mala decisión pues les va a costar la salvación eterna. Amén. Entonces al final también oraremos para que los cristianos que conozcan la palabra de Dios pues sean fieles hasta el final, que no tengan temor en ese tiempo de persecución, que no cedan ante el temor, el miedo de ser muertos en ese tiempo. Eso vamos a orar al final. Entonces podemos ver pues que en este tiempo de la tribulación pues se va a exigir de mucho valor. El pueblo de Dios tendrá que tener mucho valor, un valor, yo digo, sobrenatural. El Señor, yo creo que pondrá un valor sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en esos tiempos, de los mártires de Cristo en el tiempo de la tribulación. Se llegarán a ser precisamente como los primeros cristianos de la primera iglesia cristiana, que murieron precisamente bajo la persecución terrible del Imperio Romano, en el Coliseo Romano, ¿verdad? Que ya hemos visto que muchos, los primeros mártires cristianos, bueno, el primer mártir Esteban, pues murió apedreado por predicar la palabra del Señor. Y después muchos cristianos murieron en el Coliseo Romano bajo las fauces de los felinos, de leones, de tigres, de hienas, de perros salvajes, ¿verdad? Muchos cristianos también murieron quemados vivos. Nerón dice ahí en el palacio donde hoy está construido el Vaticano, dice que Nerón salía en las noches y que lo alumbraban todos los cristianos, que eran prendidos como si fueran lámparas, teas, y cuando pasaba ahí Nerón, ¿verdad? Pues para ser iluminados, pues eran iluminados precisamente por los cristianos. Muchos fueron crucificados, muchos fueron decapitados, etcétera. Amén. Gloria a Dios. Entonces será un tiempo de persecución difícil y el Señor se encargará, ¿verdad? Y oraremos porque muchos no cedan ante ese temor y que acepten aún en ese tiempo de 7 años a nuestro Señor Jesús como su Salvador y que perseveren hasta el final. Amén. Entonces, precisamente, adicional a todos estos que hemos hablado, ¿verdad? Que son creyentes, que van a ser mártires de Cristo. Bueno, pues en la gran tribulación sabemos que la gente que rechace a Cristo, en ese tiempo de la ira de Dios que dice la palabra, que es la ira del Cordero, que se le llama también la tribulación y la gran tribulación. Bueno, todos los que sean incrédulos, que sean pecadores, que sean rebeldes, bueno, pues que siempre han rechazado a Cristo, sí, pues ellos serán parte de esa tribulación, pero no serán mártires de Cristo, sino muchos morirán en esa tribulación también, pero sus almas se perderán por la eternidad. Aún dice la palabra de Dios que muchos, y lo veremos más adelante, muchos seguirán
rechazando de Cristo. No importando lo que vean, ellos amarán al anticristo, seguirán al anticristo, rechazarán la salvación en Cristo, creerán en la mentira del anticristo, y sus almas, pues de ellos se perderán. Amén. Miren, para ir concluyendo, las buenas noticias que tenemos para los mártires de Cristo es que al final de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, su recompensa es que serán resucitados. Amén. Serán resucitados por nuestro Señor Jesús, y aún dice la Escritura que serán incluidos para gobernar con Cristo durante 1000 años. Amén. Eso lo vamos a leer, vamos al libro del Apocalipsis. Esto ya está casi al finalizar el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 20, versículo 4. Vamos a leer lo que va a pasar precisamente con los mártires de Cristo al final. Recuerden que el Señor, a estas almas que están allá en el cielo, ¿sí?, el Señor les provee durante ese periodo de 7 años, les provee de vestiduras blancas, pero no han sido resucitados. Están sus almas, pero todavía no están sus cuerpos resucitados. Bueno, vamos a ver qué pasa al final con ellos. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí está hablando de la iglesia redimida, arrebatada, ¿verdad? Que ya tenemos 7 años allá en el cielo. Dice: y vi, Juan, ¿verdad?, está viendo, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Gloria a Dios. Está hablando de los mártires de Cristo. Y dice, por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni en sus manos, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Más adelante, en siguientes enseñanzas, predicaciones, vamos a hablar precisamente de por qué el anticristo pondrá esa marca, ya sea en la frente o en la mano derecha. Y dice: y vivieron, o sea, resucitaron, fueron resucitados y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es una buena noticia para los mártires de Cristo de la tribulación y de la gran tribulación, de la semana 70, de los 7 años del gobierno del anticristo en el mundo, ¿sí? Esa es una gran noticia, que ellos van al final de los 7 años, cuando Jesús aparezca en el cielo, ¿verdad?, que cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, las almas de los decapitados en Cristo que murieron como mártires de Cristo durante esos 7 años van a resucitar en ese momento, y el Señor les va a dar el premio, la recompensa, amén, de reinar con Cristo aquí en la tierra durante 1000 años. Gloria a Dios. Amén. El Señor va a dar una recompensa a aquellos que lo acepten en ese periodo y sean perseguidos y sean mártires del Señor. El Señor tiene una recompensa para ellos. Gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Entonces, para concluir, hermanos, amigos, para terminar con esta enseñanza, amén, que ha sido, gloria a Dios, pues una gran bendición. Yo siento del Señor que este quinto sello desatado nos ha abierto los ojos, abrirá los ojos de muchos que nos están viendo, que nos están escuchando. Yo les hago una pregunta. Bueno, pues levante su mano los que quieran ser mártires de Cristo en la gran tribulación. ¿Sí? U otra, levanten su mano los que quieran irse en el arrebatamiento, aceptando hoy a nuestro Señor Jesús, preparándose para ese día glorioso que será el arpazo, el arrebatamiento, cuando la iglesia será arrebatada al cielo, la iglesia de Cristo, antes de que comience el periodo de la tribulación.
¿de cuál de los dos tú quieres ser? Yo digo, pues, si somos sabios, pues levantaremos la mano los que queramos irnos antes de que comience ese periodo de persecución. Amén. Que estemos listos. La persecución que hay actualmente en el mundo, la Iglesia de Cristo, quiero decirte, es nada con lo que vendrá más adelante. Entonces nos conviene ahorita, ¿verdad?, estar listos con nuestras lámparas llenas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que estemos listos como las vírgenes sensatas para cuando venga ese día glorioso, ¿verdad?, que es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Cuando suene esa trompeta, gloria a Dios, cuando se dé esa fiesta de las trompetas, que también aprenderemos, y el Señor nos va a dar mucha revelación con respecto a esta fiesta judía, y que no nomás es judía, es cristiana, la fiesta de las trompetas. Amén. Que bueno, más adelante también estaremos estudiando. Cuando suene la trompeta, pues que seamos arrebatados y que nos vayamos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y entonces ya no seremos parte de esos mártires de Cristo, a menos de que en este tiempo el Señor quisiera que fuéramos mártires, ¿verdad? Algunos, pero todos los que estén en la tribulación vemos que serán mártires de nuestro Señor Jesucristo, porque tendrán que morir, ¿verdad?, en ese tiempo para confirmar su salvación con el Señor, rechazando al anticristo. Entonces tenemos esas dos opciones. Tú decides cuál quieres para tu vida. Amén. Entonces yo quiero terminar haciendo una oración. Quiero pedirles que oremos. En primer lugar, quiero que oremos para que en lo personal estemos listos, preparados, ¿verdad?, como iglesia para el día del arrebatamiento de la iglesia. Que nuestras lámparas, como dijimos, estén encendidas, llenas del Espíritu Santo, que estemos viviendo en santidad, separados, apartados para nuestro Dios, apartados del pecado, que estemos listos, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. No podrás ver al Señor allá en las nubes si no vives una vida de santidad. Esa es la primera oración que quiero que hagamos. La segunda oración que quiero que hagamos es que oremos por la iglesia que está siendo perseguida actualmente en todo el mundo. Amén. En muchos países, ya les dije los países principales, ¿verdad?, donde la iglesia está siendo perseguida, aún en Estados Unidos, donde está comenzando esa persecución de la iglesia. Bueno, quiero que oremos por la iglesia perseguida actualmente en el mundo. Y finalmente, quiero que oremos, y esto con anticipación, por todos los cristianos que aceptarán a Cristo en el periodo de los 7 años de la tribulación, y que con ellos se convertirán en los mártires de Cristo. Amén. Quiero que oremos por ellos. Hasta ahorita yo jamás he escuchado de algún hermano que ore por aquellos que van a aceptar a Cristo en el periodo de la gran tribulación. Jamás he escuchado una oración. Digo, no sé si hay algún hermano, pastor, predicador que lo haya hecho. No lo sé, puede ser, pero bueno, hasta ahorita no he escuchado a nadie que haga una oración por los mártires de Cristo de la tribulación. Entonces, vamos a orar por estas 3 peticiones. Vamos a poner esta oración delante de la presencia de Dios, delante del Padre, y vamos a decirle: Padre, queremos orar en esta noche, Señor, por todas estas 3 peticiones que queremos levantar delante de ti, Señor. En primer lugar, oramos, Señor, por la iglesia, por tu iglesia, que esté preparada, por tu iglesia en todo el mundo, Señor, que esté lista, preparada para tu venida, Señor, para tu venida que será en las nubes, para la primera fase de tu segunda venida, Señor, que es precisamente el arrebatamiento, donde nos iremos la iglesia de Cristo, que estemos lista, preparada. Tú vendrás a las nubes, Señor. No pondrás en ese momento tus pies en la tierra, sino que vendrás a esas nubes, y ahí en las nubes tú levantarás a la iglesia que esté lista, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que prepares a tu iglesia, en particular la iglesia Jesucristo Gobierna, Señor,
que todos los que estamos ahí estemos listos y preparados, Señor, para este día del arrebatamiento, Señor, y por todas las iglesias cristianas, por tu iglesia mundial, Señor, por la iglesia de Cristo a nivel mundial, pues que los hermanos, la iglesia, estemos listos y preparados para ese gran evento que será el arrebatamiento y que dará lugar a que comience el gobierno del anticristo. En el nombre de Jesús te pido por toda tu iglesia, Señor. En segundo lugar, quiero pedirte, Señor, por toda tu iglesia que en la actualidad está siendo perseguida, Señor. Ya actualmente hay muchos en este tiempo, ya hay muchos mártires de Cristo, Señor, que son perseguidos, Padre bendito, en países como China, Señor. No se permite que tu palabra sea predicada, Señor. Han quemado iglesias, Señor. Los pastores han sido arrestados. Te pido por los pastores que están en prisión, Señor. En China te pedimos, Señor, en Corea del Norte, Padre, en diferentes países del mundo, Señor, donde tu palabra está siendo perseguida, donde los cristianos están siendo perseguidos. Oramos, Señor, oramos por la iglesia perseguida a nivel mundial, Señor. Es un previo, Padre bendito, a lo que sucederá más adelante, Señor. En el nombre de Jesús levantamos a tu iglesia en todo el mundo. Guarda a tus pastores, a tus predicadores, a los hermanos, a los que están siendo perseguidos, a los que tienen que orar a escondidas, Señor, a los que tienen que leer tu palabra a escondidas, Señor, con el peligro de ser llevados a prisión y aún de morir por causa de leer tu palabra, Señor. Los levantamos delante de ti en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Y por último, Señor, queremos pedirte, Señor, por todos los mártires de Cristo, tus mártires, Señor, que morirán en el periodo de la gran tribulación, Señor, de la tribulación, en el periodo de los 7 años del gobierno del anticristo aquí en el mundo, Padre. Queremos orar por ellos, Señor, anticipadamente, Señor, antes de que comience este periodo, Señor. Estamos orando por los que dice tu palabra, Señor, por los que Juan vio, las almas de los decapitados que piden justicia, que pedían justicia en ese momento, Señor, y que tú les dijiste que esperaran y descansaran para todos los que te recibirían en ese periodo de tiempo, Señor. Quiero pedirte por ellos, Señor. Pedimos como iglesia, Padre, nos anticipamos, Señor, y sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por los mártires de Cristo de la tribulación. Te damos gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues, amigos, iglesia, hermanos, pues gloria a Dios damos por su palabra, por este tiempo que hemos tenido ya. Gracias por esta enseñanza que ha sido maravillosa. Gracias porque podemos leer juntos la palabra de Dios, el bendito libro de las revelaciones, del Apocalipsis. Gracias que el Señor está preparando a su iglesia. Gracias a Dios. Pues les damos las gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo viernes. Amén. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Vamos al 6º sello. Gloria a Dios. Hoy aprendimos acerca del 5º sello, las almas de los mártires de Cristo. Gracias a Dios por tu vida. Dios te bendiga, Dios los bendiga y los esperamos el próximo viernes otra vez. Recuerden, los domingos tenemos reuniones en Jesucristo Gobierna. Ahí tenemos la dirección, ahí en el Facebook, en el YouTube. Gracias a Dios si quieres acompañarnos. Ahí tenemos también aparecen en tus pantallas el correo de la iglesia y las páginas que tenemos para que tú nos sigas viendo. Tenemos reuniones de oración los miércoles a las 7:30 en vivo y pues gloria a Dios. Gracias a Dios por tu vida. Recuerda que estamos viviendo tiempos maravillosos, gloriosos, porque Cristo nuestro Señor viene pronto. Amén. Maranata, Cristo viene. Pues shalom y que Dios te bendiga y nos seguiremos viendo. Primero Dios. Amén.